Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. ¿Qué tal, amigos de Unisan Pablo TV y Radio? Es una alegría estar con ustedes, compartiendo el mensaje de la Palabra de Dios de la liturgia de la Iglesia en el Pan de la Palabra. Siguiendo los textos de la liturgia continua de este tiempo, en la primera lectura de hoy nos encontramos con el relato de la vocación de uno de los jueces. La época de los jueces es la época posterior a la reconquista del territorio de Canaán por parte del pueblo judío, después de la muerte de Moisés, obviamente, y antes de la monarquía. Ese periodo de tiempo entre el regreso, diríamos nosotros, después de la peregrinación por el desierto, la reconquista de la tierra prometida y la institución de la monarquía. En ese tiempo estaban los jueces como caudillos, como líderes que aglutinaban al pueblo, a las tribus de Israel, que se fueron distribuyendo en el territorio y que defendían intereses comunes, especialmente la fe y también el bienestar de las tribus. En ese contexto se nos cuenta la vocación de uno de esos jueces llamado Gedeón. Es bastante curiosa la narración, porque se nos dice que él estaba trillando trigo escondido, casi diríamos encerrado por miedo a los madianitas, que eran un pueblo bastante fuerte y que muchas veces de alguna manera había mostrado su agresividad hacia el pueblo de Israel. Y por eso Gedeón estaba escondido, miedoso, frente a, diríamos, el peligro que representaban los madianitas. Y en ese contexto, el ángel del Señor se le aparece para indicarle la misión que Dios le quiere confiar de ser liberador de su pueblo, de liderarlo, de ser caudillo para defenderlo de la invasión de los pueblos vecinos. Lo curioso es que el ángel lo saluda como valiente guerrero. En realidad, de valiente no tenía nada porque estaba escondido por miedo, pero Dios, al llamarlo, lo hace valiente, lo fortalece para cumplir la misión, para defender la libertad del pueblo elegido. Qué bonito también para nosotros este mensaje. ¿Cuántas veces sentimos la fragilidad, el temor, la angustia, el no sentirnos dignos de realizar una misión porque nos parece que no tenemos las capacidades, la fuerza para afrontarla? Pero cuando el Señor nos da la vocación, nos da también la capacidad para cumplirla, para realizar esa tarea que Él nos confía. Y siempre es una misión a favor de los hermanos, a favor del pueblo entero, de la humanidad, de parte de Dios, a favor de la vida y de la libertad de todos. Por su parte, en el Evangelio nos encontramos con unas sentencias de Jesús en el capítulo 19 de Mateo acerca del peligro de las riquezas y de cómo quien se apega a las riquezas puede poner en entredicho su entrada al reino de Dios. No es que ser rico sea malo, no es que el tener riquezas impida por sí mismo el acceso al reino de Dios. El problema es cuando se pone el corazón y la confianza en esos bienes, en esas riquezas. Ahí es cuando se pone en peligro precisamente la salvación eterna, cuando creemos más en las riquezas que en Dios, cuando confiamos más en los bienes materiales y en el dinero que en Dios mismo. Esa es una advertencia bastante fuerte de Jesús y muy útil también para nuestros tiempos actuales, cuando vemos cómo el consumismo, la publicidad nos propone esa especie de avaricia, de ambición, del tener y acumular sin importar que otros carezcan de lo elemental. Necesitamos entonces nosotros liberarnos de esa codicia, no permitir que nuestro corazón se aferre, se apegue a bienes materiales, ser libres para poder seguir al Señor. Que de alguna manera es lo que también Jesús les dice a los discípulos cuando le dicen, bueno, pero ¿y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido qué? No se preocupen que a ustedes se les dará el 100 por 1 y además tendrán en abundancia casas, familia, etcétera, pero sobre todo la vida eterna. Quien renuncia a los bienes, al apego de esos bienes por el seguimiento de Cristo, encuentra
abundancia de bienes espirituales y materiales ya en esta vida, pero sobre todo la eternidad. Que el Señor nos dé entonces esa capacidad de libertad frente a los bienes materiales y que nos dé sobre todo solidaridad también para compartir lo que tenemos, lo que somos, así sea poco, porque hay que aprender a dar desde la pobreza, como decían nuestros obispos en Puebla, dar desde nuestra pobreza, compartir, ser solidarios y no apegar el corazón a los bienes materiales para seguir en libertad a Cristo y para obtener el 100 por 1 y la vida eterna. Suscríbete a nuestro canal, no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.